Bueno, y en el marco del caso Penta, el tribunal aplazó para el próximo 6 de julio, como les contamos, la formalización del exdiputado de RN, Alberto Cardemil, luego de que la defensa del ex parlamentario solicitara reagendar el proceso debido a que la Fiscalía agregó 2 nuevos cargos en contra del ex parlamentario. Vamos a profundizar en esta materia y para eso tenemos contacto, más que vamos a tomar contacto, estamos aquí en el estudio con el abogado del exdiputado Jordi Schubert. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. A ver, abogado, antes de ir al caso específico de Alberto Cardemil, quiero preguntarle en términos generales cómo vio usted esta audiencia de formalización, todavía no terminado, pero lo que alcanzó a participar en ella, ¿cómo la vio? Me parece que lo que existió al interior de la sala de audiencia fue una audiencia normal, obviamente tiene las complejidades de que existan muchos imputados y requería toda una logística de coordinación que funcionó muy bien. El problema fuera de la sala de audiencia, creo que no solo que hubieran manifestaciones, sino que hubieran actos de violencia, de agresión. Nosotros a la llegada no sufrimos esto, pero a la salida sí, en el vehículo, bueno, los huevos son para la anécdota, pero hubo golpes, patadas. Al final no pasó a mayores, pero creo que otras personas al salir tuvieron violencia física y eso es lamentable como funcionamiento del sistema de justicia, porque es absolutamente legítimo que las personas manifiesten en todas partes, incluidos los tribunales, pero donde efectivamente es un lugar para hacer un debate racional y ejercer el Estado de Derecho con todas las consecuencias que ello tiene. Lamentable estos hechos de violencia, creo que eso fue lo lamentable de la jornada. Abogado, quiero preguntarle al respecto porque en algunas ocasiones, y de hecho ha sido la doctrina general del octavo juzgado de garantía, ellos dicen, nuestro rol es garantizar la integridad efectivamente de quienes vienen a declarar, pero en el tribunal. Ese es nuestro rol y de eso nos hacemos cargo. Pero ¿qué pasa afuera? Entonces yo quiero preguntarle desde su perspectiva, desde el punto de vista legal, ¿quién es el responsable de garantizar algo que es cierto, debiera ser básico, que cada imputado o cada testigo o cada, no sé, ofendido o agredido, quien sea que vaya a un tribunal de justicia, pueda prestar su testimonio en completo tranquilidad y con el respeto de su integridad? ¿Quién es responsable? Sí, bueno, yo creo que hay responsabilidades que son un poco compartidas y en algunos planos se superponen y quizás eso lo hace difuso. Es claro que la Fiscalía tiene que establecer medidas de resguardo para las víctimas, para los testigos, pero por ejemplo nunca ha estado claro si también tiene que hacerlo para los testigos de la defensa. En general, en ese sentido, sean los defensores particulares o públicos, no tienen claro quién debiera proteger esos testigos. También el Código Procesal Penal establece que el tribunal puede decretar órdenes para proteger la integridad de los testigos, básicamente. Y en este caso, probablemente, lo que ha considerado el tribunal es, mire, tenemos una suposición de que pueden haber acciones de violencia, pero no tenemos pruebas fehacientes. Y si se la otorgamos a usted, se le tendremos que otorgar a todas las personas que lo pidan como un resguardo y efectivamente no hay recursos para eso. Como sea, creo que es necesario mayor coordinación y creo que es necesario que en ese sentido las policías estén mejor coordinadas. Creo que hubo algunas conversaciones telefónicas, bueno, hubo conversaciones telefónicas, me consta, con la fuerza policial, pero claramente no fue suficiente. Entonces, en concreto, entonces, la falta de resguardo, según usted, abogado, ¿es responsabilidad de quién? Yo creo que, dada las circunstancias, es básicamente de la autoridad de gobierno que debió haber resguardado de mejor forma el entorno del Centro de Justicia donde se produjeron los desórdenes. Fue en la calle, porque al interior del edificio de los Palacios Tribunales no hubo desórdenes y eso estaba resguardado por Gendarmería. Y bueno, si los tribunales pudieran haber tomado medidas, me parece que su responsabilidad no es tan clara, sí de la autoridad pública, porque esto fue en la vía pública. ¿Y debió haber estado Carabineros, dice usted, ahí en un mayor número con un mejor resguardo? Había Carabineros, pero creo que se debe haber establecido un operativo de seguridad mejor para que los ciudadanos, sean imputados, sea quienes sean, concurran con tranquilidad al Tribunal de Justicia. Vamos a entrar ya en el tema de Alberto Cardemil propiamente tal, pero antes de eso, ¿considera usted que el gobierno ha actuado de igual manera para resguardarle la integridad de los imputados de hoy, por ejemplo, en el caso Penta, que lo que fue, por ejemplo, el caso del hijo de la mandataria, en el caso Cabal? Es que no estoy en posición de calificar si ha sido el gobierno que ha tenido una actitud distinta. Claramente, en algunos casos, sé que hubo mayor coordinación, un mejor operativo. Sabemos que, por ejemplo, en el caso Cabal, la primera vez que concurrieron a declarar algunos, sufrieron agresiones. Entonces, le acompañó, de hecho, la nuera de la presidenta sufrió agresiones. Por lo tanto, no creo que haya un doble estándar. Creo que en algunos casos se hacen buenas coordinaciones y en otros casos no. Creo que hoy día fue eficiente. A ver, hoy día ustedes plantearon que a raíz de que el viernes el Ministerio Público hizo un téngase presente en que sostiene que la imputación también se iba a referir al artículo 470, número 1 y 8, esto es por apropiación indebida y fraude de donaciones durante el año 2014,
ustedes se quedaban, dicho en términos más fáciles, sin la posibilidad de preparar una adecuada defensa, entre otras cosas, por el momento en que se presentaba este téngase presente y además porque no señalaba ni la fecha ni en qué tipo de autoría se le estaba imputando finalmente a Alberto Cardemil. ¿Quedaron conformes entonces con que se postergara, me imagino, la audiencia? Sí, quedamos conformes porque efectivamente lo que ocurrió nos dejó en la indefensión. Pensemos que hace 45 días atrás el Ministerio Público solicita una audiencia para formalizar, donde establece algunos tipos penales que estaban más o menos claros y que nosotros conocíamos, porque de hecho el señor Cardemil concurrió a la Fiscalía, se le informaron todos sus derechos, se le explicaron cuáles eran los cargos y él decidió declarar. Y eso tenía que ver con delitos tributarios, los que se han conocido, artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, facilitación de boleta. Pero el día jueves se nos incorpora información nueva. Se nos dice, mire, pero no se trata solo de boleta del año 2013, sino también del año 2014. Esa información no la teníamos, pero bueno, no nos pareció tan grave. Pero luego el viernes se incorporan otros delitos. Se nos dice que hay 2 delitos del Código Penal, que era apropiación indebida, fraude de subvenciones, y de eso sí que efectivamente no tenemos ninguna información y no teníamos manera de prepararnos el viernes en la tarde para la audiencia de hoy. No sabemos en qué se basan esas imputaciones y no fue comunicada por el Ministerio Público. ¿Por qué es tan importante conocer en detalle qué se le imputa si es que no es este el momento de la defensa, sino que este es el momento de comunicación de cargos y de discutir las medidas cautelares? Lo que pasa es que eso tendría sentido si después de la formalización no hubiera solicitud de medidas cautelares. Pero inmediatamente después de la formalización sabíamos que iban a haber solicitudes de medidas cautelares. De hecho, el Ministerio Público lo había anunciado. Entonces, no podíamos quedar en la indefensión de que una vez se nos comunican los cargos, recién enterados ahí, no hemos tenido tiempo de revisar las miles de fojas y los muchísimos tomos que son esta investigación para saber cuáles son los antecedentes que tenía la Fiscalía, poder refutarlo, tener un tiempo para acompañar nosotros prueba de descargo y, en definitiva, ejercer los derechos que entrega la Constitución y la ley. En esto, digamos, no hay ningún afán de eludir la acción de la justicia. Nosotros queremos que esto se resuelva pronto, pero claramente en estas condiciones no era posible y por eso nos parece adecuada la resolución del tribunal, porque el 6 de julio enfrentaremos esa audiencia de formalización. Esperamos en ese momento tener todo para poder defendernos de la imputación. Nos parece que es un ejercicio de garantías constitucionales mínimo. No queremos que nuestro representado tenga privilegio alguno, pero todos los días en los tribunales se producen audiencias de formalización donde la gente ha sido previamente informada adecuadamente de qué es lo que se va a discutir en una audiencia y no podía ser menos en este caso. Abogado, ¿por qué cree usted, cuál es la tesis suya, por qué la Fiscalía incluye el viernes a último momento estos 2 nuevos cargos? La verdad que no quiero especular. Lo que yo señalé que puede ser una estrategia, puede ser una situación de... podría haber sido de ocultar información, pero yo me quedo con la explicación del fiscal nacional. Él señaló que a última hora llegaron antecedentes nuevos y por tanto hay que incorporar nuevos hechos en el caso de mi representado, el diputado Cardemil. Pero me parece que la forma no fue la adecuada y por eso, independientemente de cuáles sean las explicaciones, corresponde este aplazamiento para el 6 de julio. Si es que, perdón, para entender, si es que llegan a último momento efectivamente antecedentes que hacen necesario incluir nuevos hechos en la acusación, desde el punto de vista suyo, ¿el Ministerio Público debió haber el mismo de por sí, es decir, haber postergado lo que podría la haber hecho? formalización? ¿O no es normal? Porque según el fiscal es normal que si llegan antecedentes de último momento, es normal que se incorporen. Sí, pero para no dejar en la indefensión, lo que pudo haber hecho, y creo que lo que correspondía, haber formalizado en esta audiencia por los hechos que ya estaban informados hace 45 días atrás. Si después quiere ampliar la formalización, el Ministerio Público puede hacerlo. Y ahí nosotros con tiempo haber preparado para una nueva audiencia de ampliación de los cargos, porque en ese sentido efectivamente el Ministerio Público tiene facultades para formalizar por los delitos que quiera, siempre y cuando no sea arbitrario. Entonces lo que se debió haber hecho en esta audiencia, si se quería efectivamente realizar, haberse quedado con los cargos que imputó hace 45 días atrás, y si tenía nuevos antecedentes, bueno, hará una audiencia de reformalización más adelante, en eso no había problema. Perfecto, haberse quedado con lo inicial y luego reformalizar, que es algo que se puede hacer en otros casos. Ahora, ¿cree usted, porque usted también decía en algún minuto y también se especulaba que sin estos nuevos cargos, en el caso de Alberto Cardemil, el proceso se volvía un poco más débil porque no hay una querella directa contra él del Servicio de Impuestos Internos, aunque la Fiscalía ha puesto como fuente de legitimidad otras fuentes, como por ejemplo una querella en que el Servicio de Impuestos Internos haga alusión a los hechos o una querella en que se haga alusión a boletas específicamente. Pero más allá de lo que la Fiscalía diga, ¿qué dice usted? Sin estos 2 nuevos delitos que se le imputan a Alberto Cardemil el día viernes,
¿Se caía la acusación de la Fiscalía a su juicio al no contar con una querella directa contra Alberto Cardemil del Servicio de Impuesto Interno? Sí, yo creo que sí. Creo que efectivamente existen requisitos que están en la ley, en el Código Tributario, que exigen que Impuesto Interno tome una decisión de denunciar o querellarse respecto de un hecho que, siendo una infracción tributaria, además puede constituir un delito tributario, o decidir por la vía administrativa. Quizá lo que está cruzado en este caso, fuera de los temas políticos, que obviamente son los que concentran mayor la atención, es un tema que es de relevancia para todas las personas, para todos los contribuyentes, básicamente todo Chile paga impuestos, que es tener una política clara de cuándo algo va a ser sancionado con el carácter administrativo frente a una infracción tributaria y cuándo se van a ejercer acciones criminales. En este sentido yo creo que ha existido confusión, no hay una política clara. A mí me parece que no hay una decisión clara de con qué criterios, con qué montos, con qué reiteración Impuesto Interno va a ejercer acciones criminales o va a decir por la vía administrativa. No se puede hacer dependiendo del caso. Miren, Penta nos vamos a querellar y vamos a anunciar, en otros contribuyentes anónimos no. Eso es relevante para todos. Y aquí creo que efectivamente la situación de Impuesto Interno probablemente ha afectado la carencia hoy en día de un director, porque pensemos que el director saliente dijo que estos hechos no iban a ser objeto de denuncia o querella. De hecho, necesariamente, pero básicamente lo que estaba informando hasta ese momento no había tomado una decisión. No obstante, se está imputando delitos tributarios sin que exista un director que opine lo contrario. Ha habido decisión a nivel de subdirección jurídica, los abogados que están en la causa, y es bien curioso porque el Impuesto Interno lo que hace es interpretarse a sí mismo. Dicen, miren, nosotros cuando denunciamos contra todo lo que resulta responsable, estamos incluyendo a estas personas. Bueno, ¿por qué no derechamente no dice que están incluidas esas personas y por qué delito? Derechamente, ¿cree usted que el Servicio de Impuestos Internos está aplicando de manera pareja la ley o depende del sector político del que se trate cómo se está aplicando la normativa vigente? De lo hecho, lo que se puede afirmar es que no existe reglas claras conocidas por nosotros para poder discriminar en este caso y, como digo, todos los ciudadanos en qué situaciones se van a ejercer acciones criminales y en cuáles no. Hoy día no las conocemos, sí sé que hay un procedimiento, pero de verdad eso no está para nada claro. Y cuando existe de parte de los ciudadanos la sospecha de que se está ejerciendo un poder del Estado cualquiera, el de Impuesto Interno o el de la Fiscalía, de manera arbitraria, es carga del Estado demostrar que no se está actuando de una manera discriminatoria. Por lo tanto, creo que la pelota, por decirlo así, está en la cancha de la autoridad del Estado, quien deberán dar una explicación clara, que todos entendamos cuándo se ejercen acciones criminales y cuándo no. Si eso no está, efectivamente seguimos una situación de inseguridad jurídica que no es buena en ningún aspecto en este ni ningún otro donde el Estado se le impute arbitrariedad. En lo concreto, Alberto Cardemil ha reconocido que él le pidió efectivamente boletas tanto a Samuel Quirós, abogado, por 3 millones, como a Luis Felipe León por casi 7 millones. Boletas que fueron a Penta y que estos abogados no prestaron servicios a Penta. Eso está reconocido. Exactamente, eso está reconocido. ¿Cuál es la diferencia entonces que tienen ustedes fundamental con la Fiscalía? Porque hay un reconocimiento de que hay una forma de financiamiento de su campaña que es al menos irregular, porque reconoce que le pide estas boletas a los abogados para que le boleteen a Penta sin haber trabajado para Penta. Exacto. Lo que pasa es que hay algo que obviamente para la opinión pública en general es difícil de entender, pero creo que el tema de fondo. Los delitos exigen dolo, una intención específica de realizar un tipo penal. En este caso, mi representado nunca tuvo intención de que el Grupo Penta rebajara impuestos. Él lo que quería era recibir dineros para su campaña. La forma era incorrecta, por supuesto. La forma ahora se reconoce, no era la adecuada porque no se prestaron los servicios, pero eso es diferente a tener la intención o el dolo de que el Grupo Penta rebajara impuestos a través de esa emisión de boletas. Lo que se debió haber hecho es hacer una donación, derechamente, y eventualmente haber pagado los impuestos de la donación. Más que eventualmente haberlo pagado, efectivamente. Exacto. Eso es lo que se debe haber hecho, pero eso es distinto a cometer un delito tributario porque cuando se emiten las boletas no se tiene la intención de que el otro rebaje la carga imponible. Eso es lo que declara Alberto Cardemil, pero desde la Fiscalía se dice aquí hay una coautoría de presentación de boletas ideológicamente falsas, porque hay alguien que activamente, en este caso Alberto Cardemil, activamente le pide que emitan estas boletas ideológicamente falsas porque los servicios no están prestados y eso se reconoce y se las emite a Penta. O sea, hay una coautoría en esta facilitación de boletas ideológicamente falsas. No, porque lo que se va a discutir y el tema de fondo, y donde tenemos la diferencia, es que Alberto Cardemil nunca pretende
cuando emite la boleta, que el otro la utilicen para rebajar impuestos. El dolo es bien específico. Alguien dirá, bueno, pero él debió haber suponido que el otro viene a rebajar impuestos. Bueno, la verdad que eso solamente se comete cuando el Grupo Penta incorpora sus boletas para establecerlo como gasto y rebajar la base imponible. Abogado, pero si no, ¿para qué se pide esa boleta si no es finalmente para ir a rebajar la carga impositiva? Porque era bien difícil pensar que lo fueran a tirar a gasto rechazado. No, es que eso es posible porque a veces se hace. Sí, a veces se hace, Sí. pero es lo que menos se hace. Entonces, la pregunta es, al menos para no cometer delito tributario, alguien como Alberto Cardemil, que había sido parlamentario, por lo tanto conoce perfectamente la ley, le preguntó o le pidió, oiga, pero esta boleta tíremela a gasto rechazado. Sí, pero lo que pasa es lo que él tiene intenciones de recibir los recursos para financiar una campaña y muchos meses después se comete el delito de incorporarle a la contabilidad y efectivamente descontar impuestos. Pero él sabía que existía esa posibilidad de descontar impuestos. Pero la ley no exige que yo me represente la posibilidad, sino yo tener una intención clara y en conjunto con la gente Penta para rebajar impuestos. Y eso no es lo que él quería. Efectivamente se tendrán que pagar esos impuestos porque no corresponde. Pero él no lo pensó, abogado. Él no pensó qué iba a pasar con estas boletas que él activamente le estaba pidiendo a dos abogados que emitieran por un servicio que no habían prestado. O sea, ¿qué pensó él que iba a pasar? No pensó nada. O sea, un parlamentario que conoce la ley no pensó en qué iba a pasar con esas boletas. La verdad que hay que entender que, como todos sabemos a esta altura, era la forma en que todos los políticos, no todos, pero muchísimos, recibían recursos. Yo quiero creer, y es así que ellos no se representan, que había una ilusión de impuestos. Era un método que se aceptaba por la mayoría, que hoy día todos tenemos claros que es inadecuado, pero el contexto era distinto. ¿Pero lo pensó o no lo pensó que iba a pasar con las boletas? ¿O como que... No, él no se representó, que el Grupo Penta con eso... O sea, como no lo pensó, ¿no efectivamente, lo pensó? con la intención positiva de que se iban a rebajar impuestos. Y eso es lo que vamos a discutir en el juicio. Pero él ni siquiera se imaginó qué es lo que podía pasar con estas boletas. No, la verdad que lo que quería obtener a través de estos recursos era dinero para su campaña. Ya, le voy a extremar el argumento. Le voy a extremar el argumento. Si yo quiero, no sé, lo voy a súper extremar. Si yo quiero obtener la cartera de alguien, soy un lanza, y voy y le tiro la cartera, yo sé que si le pego el tirón le puedo hacer un daño en el brazo. Cuando yo pido a alguien que me haga una boleta ideológicamente falsa, porque yo sé que es ideológicamente falsa, para pasársela a un tercero, yo sé que hay dos posibilidades. O que vaya a gasto rechazado o que vaya a descontar impuestos. Sé que existen esas dos posibilidades. ¿Cómo no voy a pensar siquiera que existen? Sí, y él tenía la legítima posibilidad de esperar que si Penta, que además tenía una serie de grupos auditores y de auditoría interna, lo que debía haber correspondido es que fuera gasto rechazado. Pero ni siquiera lo preguntó. Es que no le correspondía preguntarlo. A él se le ofreció una ayuda, él la recibió y lo que hiciera Penta con la boleta no es su responsabilidad. No es su responsabilidad no, cuando él estaba pidiendo una boleta ideológicamente falsa. No, por supuesto que no es su responsabilidad y eso es lo que se tiene que discutir en el juicio. Y como digo, la intención para realizar un delito tributario es tener una intención directa, acorde más con la voluntad de quienes rebajaron los impuestos, para efectivamente ingresar como gasto algo que debió haber sido rechazado como gasto. Y esa es la discusión en materia tributaria. No es tan fácil como el ejemplo usted colocaba en la cartera, que es bastante obvio y directo. Menos acá cuando hay una situación que pasa meses de que se pide una boleta hasta que hace la rebaja. Los delitos tributarios y económicos son complejos, lo cual obviamente va a ser objeto del juicio. Dos cosas para cerrar. Lo primero, ¿por qué? No, más bien, ¿comparte usted con su defendido que aquí hay una persecución política en contra de Alberto Cardemil? Y si comparte esa afirmación, ¿quién persigue políticamente a Cardemil? Lo que yo le decía hace un rato atrás, lo que sí puedo afirmar de los hechos es que no hay criterios claros sobre a quienes se persigue por delito tributario y a quienes no. Eso de parte del Servicio de Impuestos Internos, ¿me De parte del Servicio de Impuestos Internos y a través del Servicio de Impuestos Internos, que quien abre la llave, digamos, para perseguir los delitos tributarios, también la Fiscalía. Nos parece que en este caso debe existir claridad, porque no tenemos hoy día certeza que con qué criterios se decida a quiénes perseguir criminalmente y a quiénes no. Nos parece, como señalaba, que la pelota está en la cancha de los organismos del Estado, quienes deben definir con qué política se hace. ¿Pero hay persecución política a Alberto Cardemil? No, yo no voy a calificar esto como persecución política. Lo que puedo asegurar como abogado es que no hay criterios claros a los cuales atenerse y eso afecta la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Ahora, ¿qué le parece que, a diferencia de lo que ocurrió con los imputados, los otros 4 que pertenecían a la UDI, recibieron tremendo respaldo de parte de
de militantes de la UDI, de autoridades altas de la UDI, expresidentes, parlamentarios, en fin. ¿Se sintió solo Alberto Cardemil? ¿Qué le parece que Renovación Nacional no lo haya acompañado? Es que esa es más bien una opinión de carácter político que obviamente preguntarle a los que hacen política. Yo soy el abogado del señor Cardemil, lo que sí puedo decir... Me imagino que algo le comenta. Lo que yo tengo claro es que él no se siente solo, se siente acompañado y se siente muy firme para enfrentar este juicio y recibe llamadas y apoyo de todo el mundo. Las decisiones políticas del partido de quienes van o quienes no es un tema que a mí no me compete, pero yo sé que él está bien acompañado y fuerte. Pero los apoyos siempre se lo están dando en privado, nunca en público. Es que, como digo, es un tema de Renovación Nacional y yo creo que lo importante es que él está enfrentando de una muy buena manera y con mucha valentía este proceso y obviamente sabe que tendrá que responder lo que la justicia determine. El 6 de julio, para cerrar, abogado, ¿hay alguna medida cautelar que si la pide la Fiscalía, ustedes no vayan a discutir? Yo creo que tenemos que discutir en principio si existe acá un hecho punible y cuál es la participación que tiene mi representado. Por lo tanto, ese va a ser el tema del debate. Más que si la cautelar es más o menos intensa, me parece que hay que estar de lleno al debate de fondo si estamos frente a un delito o no. ¿Pero ustedes apuestan a ninguna cautelar? Es difícil, porque en general se otorgan medidas cautelares con mayor o menor intensidad y entendemos que este caso es complejo y a lo mejor alguna cautelar va a haber. Pero estamos confiados que al final de este proceso va a haber una absolución porque aquí no existe un delito tributario como trataba de explicar hace un rato atrás. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile esta tarde. Gracias a ustedes por la oportunidad. Esta noche, a esta altura en realidad. Gracias, muchas buenas gracias. noches.